Estela lo perdió todo: su hogar, su dinero y hasta la esperanza. Con su nieto Mateo enfermo y sin un techo donde dormir, clama desesperada por ayuda. Pero cuando todo parece estar perdido, un milagro inesperado cambia su destino para siempre. ¿Puede la fe abrir puertas cuando todas están cerradas? Quédate hasta el final y descubre una historia de lucha, amor y redención que te hará creer en los milagros. La puerta se cerró con un estruendo que resonó en el alma de Estela. El eco metálico de la cerradura al girar fue la sentencia final. Afuera, bajo el sol abrasador de la tarde, la mujer apretaba a su nieto Mateo contra su pecho con toda la fuerza que le permitían sus brazos cansados. El niño temblaba, su cuerpecito delgado sacudido por sollozos silenciosos. Todo lo que tenían estaba en una vieja bolsa de tela, un puñado de ropa, algunos recuerdos y un corazón destrozado por la impotencia. «Se lo advertí, doña Estela. No hay dinero, no hay casa». La voz fría de don Raúl rompió el silencio, como una navaja afilada atravesando la piel. Las súplicas de Estela fueron en vano. Las lágrimas que ardían en sus mejillas no conmovieron aquel corazón endurecido por los años. En cuestión de minutos, su hogar dejó de ser suyo. Ya no había paredes donde refugiarse, ni un techo que los protegiera del calor del día o del frío de la noche. Mateo, con sus ojitos asustados y febriles, tomó la mano de su abuela con una confianza ciega. Su cuerpecito ardía, la fiebre lo consumía, pero su única pregunta fue apenas un susurro tembloroso. «Abuelita, ¿y ahora qué haremos?». Estela no tenía respuesta. No había a dónde ir. No tenían familia, no tenían dinero, pero lo que ella ignoraba era que, incluso en los momentos más oscuros, Dios aún tenía un plan. Un milagro estaba en camino, aunque en ese instante todo pareciera perdido. La vida nunca fue generosa con Estela. Desde muy pequeña comprendió que el mundo no era un lugar amable para quienes nacían en la pobreza. Su padre, un hombre trabajador y honesto, falleció cuando ella tenía apenas 8 años, dejando a su madre sola con 3 hijos que alimentar. Antes de continuar con esta increíble historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestra comunidad y saber hasta dónde llegan nuestras historias. En aquella época, Estela todavía era solo una niña, pero el peso de la necesidad le arrebató la infancia antes de tiempo. Mientras otras pequeñas jugaban en los campos y aprendían a leer en la escuela, ella cosía con manos torpes, lavaba ropa ajena y cuidaba de sus hermanos menores mientras su madre trabajaba de sol a sol. A los 14 años, dejó de soñar. No había espacio para ilusiones en la cruel realidad que la rodeaba. El hambre no esperaba, las cuentas no se pagaban solas y su madre necesitaba ayuda. Abandonó la escuela sin mirar atrás y se sumergió en el mundo de los adultos. Trabajó como empleada doméstica, lavandera y cocinera, haciendo todo lo posible para contribuir al hogar. Sus manos, aún en crecimiento, se endurecieron con los años de esfuerzo. Pero aunque la vida le enseñó a ser fuerte, también le mostró una luz en medio de tanta oscuridad: Manuel. Él era un carpintero sencillo y de buen corazón que supo ver en ella algo más que una muchacha cansada por la vida. Después de un año de noviazgo, le pidió matrimonio. Para Estela, Manuel fue una bendición, un refugio en medio de la tormenta. Junto a él, sintió por primera vez que no estaba sola, que alguien más compartiría el peso de la vida. Los primeros años de casados fueron humildes pero felices. Vivían en una pequeña casa con paredes desgastadas y muebles viejos, pero llena de amor y esperanza. Cuando nació Luciana, su única hija, la alegría inundó su hogar. Pero la felicidad duró poco. Manuel enfermó repentinamente.
Primero fue una tos persistente, luego la debilidad en las piernas. En menos de un año, ya no podía sostener un martillo ni levantar una tabla de madera. Desesperada, Estela gastó todo lo que tenían en médicos y medicinas, pero nada pudo salvarlo. Una fría mañana de invierno, Manuel no despertó. El vacío que dejó en su cama también quedó en su corazón. Sin un esposo y con una hija pequeña, Estela enfrentó la peor de las pesadillas, la soledad. Pero no podía permitirse el lujo de llorar demasiado tiempo, no con una niña que alimentar. Tomó la vieja máquina de coser de su madre y empezó a trabajar día y noche. Durante años bordó, reparó ropa y cosió vestidos para asegurarse de que Luciana tuviera comida en el plato, ropa en el cuerpo y, sobre todo, educación. Luciana creció viendo el sacrificio de su madre y prometió que un día le daría una vida mejor. Quería estudiar, graduarse y conseguir un empleo digno para cuidar de ella. Estela creyó en ese sueño con todas sus fuerzas. Después de todo, Dios nunca abandona a sus hijos, pero no siempre la vida cumple sus promesas. A los 23 años, Luciana sufrió un accidente de autobús. Iba camino a una entrevista de trabajo cuando un conductor ebrio perdió el control y se estrelló contra el vehículo en el que viajaba. Cuando Estela recibió la noticia, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Corrió al hospital, rezando con cada latido de su corazón para que su hija estuviera viva. Pero era demasiado tarde. Ese día, su alma se rompió en pedazos. Sin embargo, entre las sombras de su tragedia había una pequeña luz: Mateo. Su nieto tenía solo 5 años cuando perdió a su madre. Su padre nunca quiso hacerse responsable. Desapareció en el mundo en cuanto supo del embarazo. Así que desde entonces solo tenía a Estela, y fue por él que ella siguió adelante. Criar a un niño sola a los 50 años no era fácil. Su cuerpo ya no tenía la misma energía, sus rodillas dolían y su vista comenzaba a fallar. Pero su corazón seguía firme. Aprendió a hacer panes y pasteles para vender. Al principio, las cosas fueron bien. Los vecinos adoraban sus recetas y le hacían encargos todos los días. Pero con el tiempo, la crisis golpeó su ciudad y las ventas comenzaron a caer. Primero eliminó los pequeños lujos, como el café de la tarde que tanto disfrutaba. Luego dejó de comprar carne y la reemplazó con frijoles y huevos. Finalmente, dejó de pagar el alquiler. Don Raúl, el dueño de la casa donde vivían, nunca tuvo paciencia para los retrasos. Desde el primer mes de deuda, dejó claro que no aceptaría excusas. Ahora, con 3 meses sin pagar, Estela sabía que su situación era crítica. Todas las noches se arrodillaba en el suelo de la pequeña habitación donde dormía con Mateo y suplicaba en silencio: «Señor, nunca te pedí riqueza, solo lo necesario para criar a mi nieto con dignidad. No permitas que terminemos en la calle». Pero los días pasaban y la respuesta no llegaba. A veces, Estela se preguntaba si Dios la escuchaba. Tal vez no era digna de una bendición. Tal vez había cometido errores que la condenaban a ese sufrimiento. Mateo, inocente, no entendía la gravedad de la situación. De vez en cuando veía a su abuela contando monedas con el ceño fruncido, preguntaba: «Abuelita, ¿somos pobres?». Y ella, con su mejor sonrisa, respondía siempre lo mismo: «Somos ricos en amor, hijo. Dios nunca abandona a quienes tienen fe». Pero últimamente, incluso esas palabras empezaban a sonar vacías. El dinero se acababa, las deudas crecían, y Estela sabía que en cualquier momento don Raúl llamaría a su puerta. Y ese día llegó. Era una tarde calurosa. Dentro de la pequeña casa, Estela amasaba el pan con manos firmes, tratando de ignorar el peso que oprimía su pecho. Pero entonces, el golpe seco de unos nudillos contra la puerta la hizo estremecerse. 3 golpes, fuertes, determinados.
Su corazón latió desbocado. Mateo, que jugaba con un viejo muñeco en un rincón, levantó la mirada con inocencia. «Abuelita, ¿quién es?». Estela se secó las manos en el delantal y respiró hondo. En el fondo, ya sabía la respuesta. Caminó con pasos pesados hasta la puerta, giró la perilla y, al abrir, se encontró con la figura imponente de don Raúl. El hombre la miró con su expresión severa. En una mano sostenía un cuaderno de cuentas, en la otra, un fajo de papeles. Su mirada recorrió la casa con el desdén de quien ya no la considera un hogar, sino una propiedad a recuperar. «Doña Estela, no voy a dar rodeos. Vine a cobrar lo que es mío». Las palabras fueron una sentencia. Estela sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo, pero tenía que ganar tiempo. «Lo sé, le debo dinero, pero le juro que estoy haciendo todo lo posible. Por favor, deme unos días más». Don Raúl suspiró con impaciencia. «Le di tiempo, más del que debía, pero mi paciencia tiene un límite». Mateo, que escuchaba desde un rincón, se acercó despacio y sujetó la falda de su abuela. Su mirada inocente se encontró con la del hombre, quien por un segundo pareció titubear. Pero su rostro se endureció nuevamente. «Una semana, doña Estela, ni un día más». Y con esas palabras se dio la vuelta y se marchó. Estela se quedó de pie en el umbral, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El tiempo se había agotado. El aire de la tarde se tornó pesado, como si el universo entero estuviera reteniendo el aliento. Estela se quedó en la puerta, viendo a don Raúl alejarse con pasos firmes, sin mirar atrás. Sus manos temblaban. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos desesperados. «Abuelita». La voz de Mateo la sacó de su trance. El niño la miraba con sus ojos grandes y preocupados, sosteniendo su falda con sus manitas temblorosas. «¿Vamos a perder nuestra casa?». Estela sintió una punzada en el corazón. Se agachó y tomó el rostro del niño entre sus manos, intentando sonreír. «No, mi amor, la abuelita encontrará una solución». Pero por dentro no tenía certezas. Entró en la casa y se dejó caer en la silla junto a la mesa, sus ojos recorriendo las cuentas acumuladas en un rincón. No solo el alquiler era un problema. La comida se estaba acabando, la harina con la que hacía el pan ya casi no alcanzaba para otra tanda. Respiró hondo, pasando las manos por su rostro. No podía permitirse llorar frente a Mateo. Él ya había perdido demasiado. No necesitaba ver a su abuela derrumbarse también. Mateo, ajeno al abismo que se abría en la mente de Estela, volvió a su rincón con su muñeco de trapo. La abuela lo observó con ternura y cuando estuvo segura de que el niño no la veía, dejó caer las lágrimas que había contenido. Esa noche, Estela oró como nunca antes lo había hecho. Se arrodilló ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que estaba sobre una pequeña repisa en la cocina. «Madre Santísima, ya no sé qué hacer. Siempre fui una mujer de fe, nunca me quejé, pero ahora no sé a dónde ir. No sé cómo proteger a mi nieto. Si fracaso, él terminará en manos de extraños. Mi Dios, no permitas que eso suceda». Las lágrimas caían sobre el suelo de madera, silenciosas, pesadas. Cerró los ojos con fuerza, esperando una respuesta, un consuelo, una señal. Pero todo lo que recibió fue el silencio de la noche. El dolor en su pecho se hizo insoportable. Respiró hondo y se levantó. No podía rendirse. Al amanecer, antes de que el sol asomara en el horizonte, se puso de pie con dificultad. Sus huesos dolían, su cuerpo estaba exhausto, pero su mente seguía aferrada a una única idea. Debía seguir adelante. Con lo último que le quedaba de harina, preparó una última tanda de pan. Amasó con fuerza, como si en cada golpe contra la mesa estuviera moldeando su destino. Sus manos, curtidas por los años de trabajo, no temblaron. Si Dios no enviaba una solución, ella la encontraría.
Sacó el pan del horno, lo colocó en una canasta de mimbre y salió a la calle con Mateo, aún dormido en la cama. El aire de la mañana era fresco, pero dentro de su pecho ardía una mezcla de desesperación y esperanza. Caminó hasta el barrio vecino, donde sabía que algunas personas podían comprar sus panes. Tocó la primera puerta con el alma en vilo. «Buenos días, doña Teresa. Acabo de hornear pan fresco. ¿Le gustaría comprar alguno?» La mujer abrió la puerta con una expresión triste. «Estela, me encantaría, pero este mes las cuentas me han dejado sin nada. ¿Será para la próxima?» La abuela sonrió con esfuerzo. «Lo entiendo, doña Teresa. Que Dios la bendiga». Y siguió adelante. Tocó otra puerta, luego otra y otra más. Siempre la misma respuesta. «Los tiempos están difíciles. Tal vez la próxima semana. Me gustaría ayudar, pero apenas tengo para mí». Cada negativa era como un golpe en el pecho. Cuando llegó al mercado de la ciudad, sus piernas ya dolían, pero se quedó allí de pie, ofreciendo sus panes a los transeúntes. «Pan casero recién horneado. ¿Quién quiere llevar?» La gente pasaba de largo. Algunos miraban, pero pocos se detenían. Una señora se acercó y tomó uno de los panes, presionándolo ligeramente entre sus dedos. «¿Cuánto cuesta?» Estela le dijo el precio con un hilo de esperanza. La mujer suspiró, dejó el pan sobre la canasta y negó con la cabeza. «Está demasiado caro. En el supermercado lo consigo por menos». Las palabras fueron como una puñalada. Estela sabía que su pan era mejor, más sabroso, hecho con amor, pero el dinero escaseaba para todos. El sol seguía su camino en el cielo, implacable. Cuando casi había perdido la esperanza, un hombre se acercó. «¿Cuánto cuestan los panes?» Ella le dijo el precio, con la voz temblorosa. Él sacó unas monedas del bolsillo y asintió. «Me llevo 3». Estela le agradeció con una sonrisa sincera. Era poco, pero al menos era algo. Permaneció en el mercado hasta que el sol comenzó a ocultarse. Cuando finalmente miró su canasta, vio que aún quedaban demasiados panes. El nudo en su pecho se hizo más fuerte. Sacó el dinero que logró juntar y lo contó. Faltaba mucho. Acomodó la canasta en su brazo y emprendió el largo camino de regreso a casa. Cuando llegó, encontró a Mateo sentado en la puerta, esperándola. «Abuelita, te tardaste mucho». Ella sonrió, intentando ocultar su desánimo. «Estaba vendiendo los panes, mi amor». El niño miró la canasta aún llena. «Nadie quiso comprar». Respiró hondo. «Algunas personas compraron, pero mañana venderé el resto». Mateo se acercó y tomó su mano con la confianza de quien nunca ha dudado del amor de su abuela. «No estés triste, abuelita. Jesús nos va a ayudar». Esa frase tan inocente hizo que los ojos de Estela se llenaran de lágrimas. Entró a la casa, colocó la canasta sobre la mesa y se arrodilló frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. «Señor, estoy haciendo todo lo posible, pero necesito tu ayuda». El silencio de la noche fue su única respuesta. Apagó la luz y se acostó junto a Mateo. Pero en su interior la tormenta seguía rugiendo. La semana estaba por terminar. El plazo se agotaba, y Estela sabía que, si no conseguía el dinero, perdería lo poco que aún le quedaba. La noche avanzaba lentamente, arrastrando consigo el peso de la incertidumbre. Estela no lograba dormir. Miraba el techo de la pequeña habitación con los ojos llenos de angustia, escuchando la suave respiración de Mateo a su lado. Mañana don Raúl vendría a cobrar, y si no tenía el dinero, sacudió la cabeza, obligándose a alejar esos pensamientos. Se levantó en silencio, caminó hasta la cocina y encendió la pequeña lámpara de aceite. Sobre la mesa aún estaban las monedas que había juntado con la venta del pan. Era tan poco. Con manos temblorosas las contó una vez más, pero el resultado seguía siendo el mismo. Aún faltaba demasiado. Llevó las manos al rostro y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Dios mío, ayúdame». No podía rendirse.
Tenía que intentarlo una última vez. Antes de que el sol apareciera en el horizonte, Estela ya estaba de pie. Preparó la última tanda de panes con lo poco que le quedaba. Amasó con determinación, cada movimiento impregnado de esperanza y miedo. Cuando el pan estuvo listo, lo colocó en su canasta y salió a las calles antes de que la ciudad despertara. Su primera parada fue el barrio más adinerado. Tal vez allí tendría más suerte. Tocó puertas con la esperanza en el pecho. «Buenos días. ¿Le gustaría comprar pan recién horneado?» Algunas personas la miraban con indiferencia. Otras ni siquiera se molestaban en responder. Una mujer elegante abrió la puerta y la observó de arriba a abajo con una mueca de disgusto. «No compro comida en la calle». Le cerró la puerta en la cara. Estela tragó su orgullo y siguió adelante. No podía detenerse. El sol comenzó a subir. El calor se hizo más insoportable, pero ella no se rindió. Caminó hasta la plaza central, donde la gente comenzaba a reunirse. ¡Pan casero! ¡Recién horneado! Pero la gente pasaba de largo. Las monedas en su bolsillo apenas crecían. El nudo en su garganta se hacía más fuerte, hasta que finalmente un hombre de voz amable se acercó. «Deme 5 panes». Estela sintió que su pecho se llenaba de alivio. «Gracias, señor, que Dios lo bendiga». El hombre le entregó las monedas y se alejó. Era poco, pero al menos no se iría con las manos vacías. El día avanzó y poco a poco logró vender algunos panes más. Cuando el sol comenzó a ocultarse, supo que era hora de regresar. Contó el dinero mientras caminaba de vuelta a casa. Faltaba 1/3 de lo que necesitaba. No era suficiente, pero al menos tenía algo. Con el corazón dividido entre la esperanza y la desesperación, apretó el dinero contra su pecho y apresuró el paso. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo un aire pesado y sofocante. Mateo dormía profundamente, abrazado a su muñeco de trapo. Estela escondió el dinero bajo una tabla suelta del suelo, temerosa de que alguien intentara robárselo. Se acostó junto a su nieto, pero no pudo conciliar el sueño. Su mente seguía repitiendo la misma pregunta. ¿Qué haría mañana? El cansancio finalmente la venció, pero en la oscuridad de la madrugada, un ruido la despertó. Abrió los ojos de golpe. Un sonido bajo, furtivo, provenía de la puerta. Se incorporó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Había sido el viento. Entonces lo escuchó de nuevo. Un chasquido metálico. Alguien estaba forzando la cerradura. El miedo la paralizó por un instante. Luego reaccionó. Mateo. Corrió hacia su nieto y lo abrazó con fuerza, protegiéndolo con su propio cuerpo. La puerta se abrió con un crujido. Una sombra entró en la casa. Estela contuvo la respiración. Un hombre de ropa oscura y capucha se deslizó en la penumbra. Sus ojos buscaron entre la escasa iluminación hasta que su mirada se fijó en la mesa. Comenzó a revolverlo todo. Buscaba dinero. Las piernas de Estela temblaban, pero sabía que tenía que hacer algo. Respiró hondo y, con voz firme, aunque su cuerpo entero gritaba de miedo, habló. «Por favor, vete». El ladrón se detuvo, giró lentamente hacia ella. Sonrió con burla. «Si hay alguien aquí, significa que hay algo de valor». Se acercó. Estela sintió el terror recorrer su piel. No podía enfrentarlo. Él era más fuerte, más rápido, pero tenía que proteger a Mateo. El ladrón caminó hasta la mesa. Entonces vio el paño sobre la madera. Lo tomó, abrió la tela, y allí estaba, el dinero. Las pocas monedas y billetes arrugados que Estela había logrado juntar con tanto sacrificio. Los ojos del ladrón brillaron de codicia. Metió el dinero en su bolsillo. ¡No! Estela se lanzó hacia él, intentando arrebatarle el dinero. El hombre reaccionó con violencia, la empujó. Estela cayó al suelo con un golpe seco. El dolor se extendió por su espalda y brazos. Pero lo peor fue escuchar el sollozo de Mateo. El niño se había despertado. Sus ojos llenos de miedo se posaron en la figura oscura del ladrón.
Abuelita, lloró el niño, escondiéndose detrás de ella. El ladrón dudó por un instante, pero luego se giró y corrió hacia la puerta, desapareciendo en la noche con el único dinero que tenían. La casa quedó en silencio, un silencio pesado, un silencio desgarrador. Estela quedó en el suelo, paralizada, sintiendo cómo todo su mundo se desmoronaba. El dinero, su última esperanza, todo se había ido. Mateo corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Abuelita, ¿estás herida?» Estela lo sostuvo contra su pecho. «Estoy bien, mi amor». Pero no lo estaba. Nada estaba bien. Mañana don Raúl vendría, y no tenía nada. La desesperación fue un puñal en su pecho. Por primera vez en su vida sintió que ya no tenía fuerzas para seguir adelante. La fe que la sostuvo por tanto tiempo se tambaleaba, y por primera vez se preguntó si Dios la había abandonado. La noche avanzaba, arrastrando consigo el peso de la desesperación. Estela permaneció sentada en el suelo, con Mateo aferrado a su pecho, temblando. El niño sollozaba en silencio, sintiendo la angustia en el cuerpo frágil de su abuela. El tiempo se había acabado. No tenía dinero, no tenía opciones. Y mañana, don Raúl vendría a echarlos a la calle. Se aferró a Mateo con todas sus fuerzas, como si su amor pudiera protegerlo de la realidad cruel que los rodeaba. «No tengas miedo, mi amor. La abuelita está aquí». Pero en su interior el miedo la consumía. La pregunta que jamás se había atrevido a hacer resonó en su mente. ¿Dios realmente me está escuchando? Se arrodilló con dificultad y caminó hasta la repisa donde estaba la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Sus manos temblorosas tocaron la madera gastada. «Madre Santísima, dime qué hacer». Cerró los ojos, esperando una respuesta. Pero el silencio de la madrugada fue su única compañía. La fe que siempre había sido su refugio ahora se sentía tan distante. Respiró hondo y miró a Mateo. El niño tenía fiebre, su cuerpecito ardía contra el suyo. No podía permitirse dudar. No ahora. Con la última pizca de fuerza que le quedaba, se puso de pie. Si Dios no le mostraba un camino, ella lo encontraría. Antes de que amaneciera, Estela tomó su chal y envolvió a Mateo con cuidado. Salió de la casa en la penumbra de la madrugada con el niño en brazos. Sabía a dónde debía ir. No tenía dinero, pero aún podía buscar ayuda. Apuró el paso, ignorando el dolor en sus piernas cansadas. Las calles aún dormían, los faroles parpadeaban con su luz amarillenta. Cuando llegó a la iglesia, encontró la puerta entreabierta. Entró en silencio. El aroma a incienso llenaba el aire, y la luz de las velas iluminaba el altar con un resplandor tenue. Se arrodilló frente a la Virgen y dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. «Señor, ya no puedo más». Su voz era un susurro tembloroso. «He trabajado, he luchado, pero ya no tengo fuerzas». Mateo, adormilado en su regazo, se movió inquieto. La fiebre aún lo consumía. Las lágrimas cayeron sobre la madera del banco. «No me dejes sola, mi Dios». Unos pasos suaves resonaron en la iglesia. Una voz amable interrumpió el silencio. «Hija, ¿qué ocurre?» Estela levantó la mirada. Era el padre Rodrigo, un hombre de rostro sereno, con el cabello ya encanecido y unos ojos llenos de compasión. «Padre», susurró Estela, su voz quebrada. «No sé qué hacer». Él se sentó a su lado, escuchando en silencio mientras la mujer le contaba todo. Sobre el alquiler, sobre el robo, sobre la fiebre de Mateo, sobre su miedo de no poder protegerlo. Cuando terminó, el padre Rodrigo tomó sus manos con ternura. «Dios no te ha abandonado, hija. Cuando todo parece perdido, es cuando los milagros ocurren». Se puso de pie y caminó hasta un pequeño armario detrás del altar. Sacó una bolsa de tela y la colocó en sus manos. «Es poca cosa, pero hay algo de comida».
Estela la sostuvo como si fuera un tesoro. Gracias, no sé cómo agradecerle. El sacerdote sonrió. Dios proveerá. Pero ahora dime, ¿qué necesitas más que nada? La abuela bajó la mirada. Un techo para mi nieto. El padre asintió pensativo. Déjame hacer unas llamadas. Quizás pueda encontrar una solución. El corazón de Estela latió con fuerza. Tal vez aún había esperanza. Cuando el sol comenzó a salir, Estela regresó a casa con Mateo. La fiebre del niño había bajado un poco, pero aún estaba débil. Ella lo acostó con cuidado y le acarició el cabello. Descansa, mi amor. Mateo la miró con sus ojitos cansados. ¿Hoy sí vamos a comer, abuelita? El pecho de Estela se apretó. Sonrió, intentando que su voz no temblara. Sí, mi vida, hoy comeremos. Se levantó y preparó lo poco que tenía de la bolsa que le dio el padre Rodrigo. Pero mientras cocinaba, se escucharon golpes en la puerta, 3 golpes secos. Estela se quedó inmóvil. Mateo la miró con miedo. Ella sabía quién era. Respiró hondo y caminó lentamente hasta la puerta. Giró la perilla. Y ahí estaba don Raúl, pero no venía solo. Junto a él había 2 policías y un oficial judicial. El corazón de Estela se detuvo. «Doña Estela», dijo el oficial, «ha vencido el plazo del desalojo. Debe abandonar la propiedad inmediatamente». El aire se volvió irrespirable. «Por favor», susurró Estela. «Mi nieto está enfermo. No tenemos a dónde ir». Don Raúl desvió la mirada. Por un instante, su expresión pareció titubear, pero luego se endureció de nuevo. «Lo siento, pero las reglas son reglas». Los policías entraron y comenzaron a sacar las pocas pertenencias de Estela. El colchón, las sillas, los trapos viejos. Todo fue arrojado a la calle como si no tuviera valor. Antes de continuar con esta increíble historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestra comunidad y saber hasta dónde llegan nuestras historias. Los vecinos se asomaban desde sus puertas, algunos con pena, otros con indiferencia. Doña Amalia, la anciana de la casa de al lado, corrió hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas. «Esto no está bien. Ella no tiene a dónde ir». Pero don Raúl no respondió. Mateo comenzó a llorar. «Abuelita, no quiero irme». Estela lo sostuvo con fuerza, mientras veía cómo su hogar dejaba de ser suyo. No tenía palabras, no tenía fuerzas. Cuando los oficiales terminaron, don Raúl se cruzó de brazos. «Lo lamento, doña Estela». Y con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó. La mujer quedó de rodillas en la acera, sosteniendo a su nieto. El viento frío soplaba en la calle. Los pocos objetos que tenía estaban regados en la acera. Mateo la miró con lágrimas en los ojos. «Abuelita, ¿ahora dónde vamos?» Estela miró el cielo. El sol comenzaba a ocultarse, y por primera vez en su vida no tenía respuesta. El viento helado de la noche soplaba con fuerza, moviendo los cabellos grises de Estela mientras caminaba sin rumbo por las calles oscuras de la ciudad. Mateo, en sus brazos, dormía débilmente, su cuerpecito aún febril y envuelto en la delgada manta que lo protegía del frío. Cada paso que daba era un recordatorio de su impotencia. Habían perdido su casa, habían perdido todo. Lo único que le quedaba era la fe, pero incluso esa parecía estar desvaneciéndose. Los pasos de Estela resonaban en el pavimento como un eco de su desesperación. Pasaron junto a casas con luces encendidas, donde familias cenaban en la calidez de sus hogares. Ojalá ella tuviera un lugar así, pero no lo tenía. Apretó más fuerte a Mateo contra su pecho y siguió caminando. El niño se removió en sus brazos y abrió los ojos con esfuerzo. «Abuelita, ¿ya llegamos?» Estela sintió un nudo en la garganta. «Casi, mi amor, casi». No tenía idea de a dónde iban, pero no podía decírselo. Después de caminar durante horas,
Sus piernas ya no la sostenían. El frío calaba sus huesos, pero entonces, entre la penumbra de la madrugada, vio algo. Una luz tenue iluminaba la fachada de la iglesia. La cruz en la cima resplandecía bajo la luna. Estela sintió que sus pies la llevaban allí, como si un imán invisible la estuviera guiando. Empujó la puerta de madera y entró. El interior era silencioso y cálido. El aroma del incienso aún flotaba en el aire. Estela se acercó al altar y con un suspiro tembloroso cayó de rodillas. Mateo dormía en su regazo y, por primera vez en su vida, se rindió por completo. «Señor, ya no puedo más». Las lágrimas cayeron sobre sus manos entrelazadas. «Si de verdad me escuchas, si realmente me has acompañado todo este tiempo, entonces dime, ¿qué hago?». Pero el silencio fue su única respuesta. Entonces sintió una mano posarse suavemente en su hombro. Estela levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Allí, arrodillada junto a ella, estaba doña Amalia, la bondadosa anciana que había sido su vecina. Su rostro reflejaba ternura y sus ojos, llenos de compasión, brillaban con la luz de las velas. «Ven conmigo, hija. Hoy tú y Mateo tendrán un techo». Las palabras de doña Amalia fueron como un bálsamo para su alma rota. Un sollozo escapó de su garganta. Estela se derrumbó en los brazos de la mujer y lloró como no lo había hecho en años. Lloró por su esposo, lloró por su hija, lloró por todo lo que había perdido. Y entre su llanto murmuró: «Gracias, gracias, Señor». Por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Esa noche Estela y Mateo durmieron en un colchón en la casa de doña Amalia. No era lujoso, no era grande, pero era un hogar. Por la mañana, Estela despertó con una sensación que no había sentido en días: paz. Mateo dormía profundamente a su lado. Su fiebre había bajado, su respiración era tranquila, y en su rostro había una leve sonrisa. La abuela cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. «Dios», había respondido. Horas después, mientras Estela ayudaba a doña Amalia en la cocina, escucharon un golpe en la puerta. Cuando la mujer abrió, su rostro reflejó sorpresa. «Hija, creo que es para ti». Estela se acercó y vio a un hombre en la entrada. Vestía ropa sencilla pero limpia y sus ojos reflejaban amabilidad. «Disculpe», dijo él. «Me llamo Fernando. Soy dueño de una panadería aquí cerca». Estela frunció el ceño. «¿En qué puedo ayudarle?». El hombre sonrió. «Más bien, creo que yo puedo ayudarla a usted». Estela lo miró confundida. Fernando guardó su rosario en el bolsillo y continuó. «Doña Amalia me contó un poco sobre su historia. Sé que está pasando por momentos difíciles y sé que usted hace pan». La mujer asintió lentamente. «Sí, toda mi vida he horneado pan». Fernando sonrió más ampliamente. «Pues yo necesito a alguien con manos expertas». Estela sintió que el aire se volvía liviano. «¿Está ofreciéndome un trabajo?». Él asintió. «Sí, y si necesita un lugar donde quedarse, hay un pequeño cuarto en la parte trasera de la panadería. Puede vivir allí con su nieto hasta que encuentre algo mejor». Las palabras la golpearon como un rayo. Su pecho se llenó de emoción. No podía creerlo. Dios había escuchado. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el calor de la esperanza. Con los ojos llenos de lágrimas, tomó las manos de Fernando y susurró: «Gracias, gracias». Él sonrió. «Agradezca a Dios, señora. Él nunca abandona a sus hijos». Y en ese momento, Estela supo que era verdad. Los meses transcurrieron. Estela trabajó cada día con dedicación, amasando el pan con la misma fe con la que había enfrentado la vida. Mateo creció sano y feliz. Ya no pasaban hambre, ya no dormían en la calle, ya no tenían miedo. La panadería se convirtió en su refugio, el lugar donde su vida volvió a comenzar. Y cada mañana, cuando el aroma del pan recién horneado llenaba el aire, Estela sonreía.
porque sabía que todo lo que había pasado la llevó exactamente al lugar donde debía estar. Una tarde, mientras organizaba los panes en la vitrina, la campana de la puerta sonó. Cuando Estela levantó la mirada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Don Raúl estaba allí, pero no era el mismo hombre. Ya no tenía el porte arrogante, ya no la miraba con desprecio. Su expresión era diferente, más cansada, más humana. Él bajó la mirada y respiró hondo. Doña Estela, ella se quedó en silencio. Él tragó saliva como si le costara hablar, y entonces con voz temblorosa dijo: «Mi hija está enferma». Estela frunció el ceño. ¿Su hija? Don Raúl asintió. Desde que la desalojé, cayó en cama. Los médicos no saben qué tiene. Se debilita cada día más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sé qué hacer. Por primera vez, Estela lo vio vulnerable. Vine porque necesito pedirle perdón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El hombre que un día la echó sin piedad, ahora estaba de rodillas frente a ella. Estela lo miró, y en su corazón sintió que Dios le pedía una última prueba. Respiró hondo y dijo lo impensable: «Oremos por su hija, don Raúl». Él la miró con asombro. ¿De verdad lo haría? Estela sonrió con ternura. El perdón es más poderoso que el rencor. Tomó sus manos y cerró los ojos. Y en ese momento, el verdadero milagro comenzó. El silencio dentro de la panadería era casi sagrado. Estela sostuvo las manos temblorosas de don Raúl entre las suyas y cerró los ojos. «Señor, hoy estamos aquí, no como enemigos, sino como hermanos. Tú que todo lo ves, sabes del sufrimiento de este hombre. Él clama por la salud de su hija, y yo sé que eres el Dios de lo imposible». Las lágrimas rodaban por las mejillas de don Raúl. «Te pido, Padre, que obres un milagro, que devuelvas la salud a esta niña y que a través de este dolor podamos encontrar un propósito mayor». La voz de Estela era firme, sin rencor, sin reproches. Y en ese momento, el aire dentro de la panadería pareció volverse más liviano. Don Raúl sollozaba en silencio. Estela apretó su mano con suavidad. Dios nunca nos abandona, ni siquiera cuando creemos que lo ha hecho. Don Raúl levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por el llanto. «No merezco su perdón, doña Estela». Ella sonrió con ternura. «El perdón no se trata de merecerlo, sino de darlo con el corazón». El hombre asintió lentamente. «Gracias». Y con el alma más liviana, se levantó y salió de la panadería. El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando la campana de la panadería sonó de nuevo. Estela giró y vio a don Raúl en la entrada. Pero esta vez había algo diferente en él. Sus ojos ya no reflejaban desesperación, reflejaban esperanza. «Mi hija», dijo con la voz entrecortada, «está curada». El corazón de Estela latió con fuerza. «¿Qué? Los médicos no lo entienden», continuó don Raúl. «Dijeron que era imposible, que no había explicación». Pero ella despertó mejor, como si nada hubiera pasado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Estela. Dios había respondido. «Fue un milagro», susurró don Raúl. Se acercó lentamente y con una reverencia humilde tomó las manos de Estela entre las suyas. «Nunca podré pagar lo que ha hecho por mí, por mi hija, por enseñarme lo que es el amor verdadero». La mujer sonrió con calidez. «Haga algo bueno con su segunda oportunidad, don Raúl. Ayude a quienes más lo necesitan». Él asintió con firmeza. «Lo haré, lo prometo». Los días se convirtieron en meses. La panadería creció. Estela trabajaba con amor, amasando cada pan como una oración silenciosa. Mateo corría por el local, ayudando con pequeñas tareas. Fernando se convirtió en más que un jefe, se convirtió en familia. Y don Raúl jamás volvió a ser el mismo. El hombre que una vez la había echado a la calle, ahora ayudaba a familias sin hogar. Abrió las puertas de su antigua casa a madres solteras.
Donaba comida a los más necesitados y cada día pasaba por la panadería para comprar pan y recordar que Dios nunca deja de obrar en los corazones dispuestos a cambiar. Estela estaba sentada en la entrada de la panadería, viendo el atardecer con una taza de café en las manos. Mateo, ahora más grande, acomodaba los últimos panes en la vitrina. El niño se acercó y se sentó a su lado. «Abuelita, ¿por qué tuvimos que pasar por todo eso?». La mujer suspiró con ternura y acarició su cabello. «Porque Dios tenía un propósito más grande para nosotros, hijo». Mateo frunció el ceño, pensativo. «Incluso cuando creíamos que nos había olvidado». Estela sonrió. «Especialmente en esos momentos». El niño se acurrucó en su regazo sintiéndose seguro y ella miró al cielo con el corazón lleno de gratitud. Habían sido probados, sí, pero Dios nunca los abandonó. Habían perdido todo para ganar algo aún mayor, un hogar, amor y la certeza de que en los momentos más oscuros siempre hay luz para quien no deja de creer.